Estamos felices de verles nuevamente en esta hermosa oportunidad. Y estamos iniciando nuestro segundo tema que lleva por título Miguel, vuestro príncipe. Y quiero decirles que este es uno de los temas que más me fascina de la Biblia. ¿Quién es Miguel, vuestro príncipe? El reino de Dios es el universo entero. Los astrónomos han descubierto a través de los potentes telescopios, ahorita mismo tenemos en la órbita terrestre el telescopio orbital Hubble. Y el Hubble está desde 1993 enviando imágenes, fotografías, trillones de galaxias. Y cada galaxia contiene más o menos unos 200.000 a 600.000 soles. Y lo último que se ha descubierto es que cada estrella del espacio no es una estrella solitaria, es un sol como el nuestro, centro de un sistema planetario. Ya el telescopio ha fotografiado 29 planetas fuera del sistema solar. Todo eso lo creó ¿quién? Dios. Todo eso es el reino de Dios. Más adelante vamos a detallar más del reino de Dios. Y hay un pasaje de la Biblia donde dice a Jesús y a Él es dada la honra, la gloria y el imperio. Así que su reino está en la categoría de imperio. Y un imperio es un reino compuesto por muchísimos reinos. Por eso la Biblia habla de que además del trono de Dios hay otros tronos. Y Jesús le dijo a los 12 apóstoles, os sentaréis sobre 12 tronos. Así que no solamente Dios tiene trono, Él le da tronos a otras personas para que gobiernen con Él. Por eso Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es un imperio. Con razón Satanás se lo quería coger. Es que es mucho lo que está en juego. Es mucho, el reino de Dios es demasiado grande. ¿Ustedes recuerdan un personaje de la Biblia que él fue llevado al cielo? ¿Quién? Enoc. ¿Quién más? Moisés y Elías. De los tres, solo se especifica de uno de ellos cómo fue llevado. Elías. ¿En qué fue llevado Elías al cielo? En un carro de fuego. Ayer vimos cuántos ángeles tiene Dios. Son millones de millones. Vamos a ver cuántos carros de fuego tiene Dios. Abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Salmos, por favor, rápidamente. Capítulo 68. Salmo 68, versículo 17. ¿Cuántos carros tiene Dios? Algunos no se entregan a Jesús, dice, es que todavía no, porque es que donde trabajo no me dan el sábado. Y además, estoy pagando el carro. Cuando termine de pagar el carro, las cuotas, entonces sí, pues ya me puedo, si me votan, que me voten, pero ya no pierdo el carro. Y se la juegan el reino eterno de Dios que por el carro, que ni nuevo es. Ahora miren esto, ¿cuántos carros tiene Dios? Salmo 68, 17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. ¿Cuánto es eso? Los carros de Dios se cuentan por veintenas. Veintenas significa 20. De millares, 1000. De millares, 1000. ¿Eso de cuánto es? Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. 1000 veces 1000 es 1.000.000. 20 veces 1.000.000 son 20 millones. Dios tiene tantos carros de fuego que no los pueden contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1.000.000, 1.000.001, 1.000.002. No, así no los cuentan. Tiene demasiados, así que Él los cuenta, ¿cómo? En grupos. ¿De a cuántos? De veintenas de millares de millares. O sea, organizan los carros de fuego en grupos de 20 millones de carros. Y cuando los tiene así, comienza
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y los comienza a contar. Pero cada vez que va contando un número, ¿qué está contando? Está contando de a 20 millones en 20 millones. 501, 502, 2 millones, 2 millones 1, 2 millones, 1 trillón, 1 trillón 1, 1 trillón. ¿Y qué es lo que está contando? Y de todos esos millones y millones de carros de fuego, uno y solo uno vino por Elías. Los demás quedaron allá. Él los tiene ocupados en el universo, porque el universo de Dios es demasiado, ¿qué? Grande. Grande es nuestro Dios, dice la Biblia. Y de todo eso, ¿quién es el comandante? Miguel. Por eso Lucifer decía, yo como que me quiero coger todo esto, esto está como bueno. Y el Miguel ese es el comandante, el dueño de todo. Pues no. Y comenzó la rebelión en el cielo, y Lucifer, el querubín grande, de los querubines el más alto, quiso el puesto del arcángel Miguel, cuya gloria nosotros ni la conocemos, pero es bien importante. Y vamos a ver a partir de ese momento quién es Miguel, el arcángel. El nombre Miguel solo aparece 5 veces en toda la Biblia. El nombre Miguel. Sin embargo, el arcángel aparece casi en cada página del Antiguo Testamento. Voy a mostrarles primero las veces que aparece el nombre Miguel. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, Daniel es uno de los profetas de la Biblia que oraba y no había dicho amén y ya tenía la respuesta ahí. De hecho, en Daniel 9, versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido. ¿De dónde salió? ¿De dónde vino Gabriel? Del tercer cielo. Fue enviado. Ahora he salido y vino a la tierra y buscó a Daniel para darle un mensaje. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y mire lo que dice Gabriel a Daniel en el versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que imagínate Daniel ahí. Señor, yo te pido, por favor, Señor, suplico, Señor. Y ya estaba Gabriel ahí con la respuesta. Pero hubo una ocasión en que Daniel comenzó a orar por una situación difícil. Y está en el capítulo 10 de Daniel. ¿Me están siguiendo en sus Biblias? Tráiganla porque ustedes saben que no me crean nada si no lo estás viendo en tu Biblia. ¿Está bien? Y dice aquí en el capítulo 1, en el año Daniel capítulo 10, en el año tercero del rey Ciro de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Había un problema muy grande, un problema serio. Daniel orando por ese problema. A ver qué tan serio era el problema. Dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. El problema era grande y el conflicto era grande. Y Daniel ore. ¿Y cuánto llevaba ya afligido? 3 semanas. Bueno, ¿y qué pasaba con aquellas oraciones de que no había dicho amén y ya el ángel estaba allí? Dice ahora, en aquellos días, versículo 2, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. El problema era grande. Ahí más adelante lo explica, pero no vamos a entrar en ese detalle, porque lo que me interesa es ver qué pasó. Resulta que al final de esas 3 semanas de Daniel estar orando, pidiendo, y un problema muy grande y un conflicto muy grande, aparece el ángel Gabriel. Llega donde él. Yo imagino que Daniel le dice, oye, ¿dónde andabas metido? Te estoy esperando, es que esto está grave. Y yo pidiéndole a Dios, ¿y tú qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no viniste antes?
Y mire lo que el ángel le dice, versículo 12. Daniel 10, 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel está diciendo, mira, desde el primer día que tú oraste, yo vine. Y Daniel le dice, sí, pero yo no te veía. ¿Dónde estabas? ¿Qué era lo que había pasado? Y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuánto tiempo llevaba afligido Daniel? 3 semanas. Y el ángel le dice, mira, al principio de tu ruego yo vine, pero alguien se me opuso. Alguien no me dejaba pasar. ¿Quién era? Alguien que allí llama el príncipe del reino de Persia. Se me opuso durante 21 días. Pregunto, ¿quién será ese personaje que el ángel Gabriel llama el príncipe del reino de Persia? Lo suficientemente poderoso para detener un ángel por 21 días. ¿Quién será? ¿Ustedes creen que algún guerrero de esta tierra tiene la capacidad para detener a un ángel de Dios por 3 semanas? ¿Quién será entonces aquel llamado el príncipe del reino de Persia que dice Gabriel, se me opuso durante 21 días, yo quería llegar donde ti, te traía la respuesta a Dios, pero él no me dejaba pasar y luchaba, pero no podía pasar? ¿Quién era? Satanás. Mire, porque los ángeles caídos están en la tierra, han invadido nuestro mundo. Ellos no son de la tierra, ellos vinieron de un lugar que la Biblia llama las regiones celestes. Son del tercer cielo, los ángeles no son de la tierra. Y entonces el ángel del cielo viene llegando y quiere llegar donde Daniel, pero ¿qué? No lo dejaban. Hermanos y amigos, a nuestro alrededor, sin nuestros ojos no lo pueden ver, pero hay una lucha espiritual impresionante. Los ángeles satánicos, el ejército de ángeles rebeldes quiere dañarnos la vida. Como Dios sabe que nosotros fuimos creados poco menor que los ángeles, ellos son más grandes que nosotros. Así que aquí estamos en desventaja. Entonces el Señor en su misericordia manda ángeles del cielo mucho más poderosos que estos rebeldes y vienen a cuidar a cada hijo de Dios. ¿Te gusta que los ángeles de Dios te cuiden? Amén. Así que ahí está Gabriel luchando para estar con Daniel, pero ellos no lo dejaban. Pero al final, ¿cómo logró Gabriel pasar hasta donde Daniel? ¿Cómo lo logró después de esos 21 días? Versículo 13, 14, el mismo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, y ahí aparece Miguel el nombre, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, Miguel abandona el tercer cielo, cruza el espacio exterior, llega a la tierra y busca a Gabriel donde está detenido, lo encuentra peleando con las huestes satánicas y Miguel interviene en esa batalla espiritual y derrota a Satanás y le abre camino a Gabriel. Le dice, ok Gabriel, el camino está abierto, vaya a cumplir lo que yo le pedí. Sí Señor. Y Gabriel llega donde Daniel y le dice, pude llegar donde ti porque Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Así que miren el poder del arcángel Miguel. Les anticipo, cada vez que Lucifer se enfrenta con Miguel, pierde. Lucifer no le ha ganado ni una a Miguel. Miguel está invicto, todas las ha ganado. Amén. ¿Dónde más aparece Miguel? Ahí mismo en el capítulo 10, versículo 21. Gabriel le dice a Daniel, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora yo quiero que miren un poquito aquí este detalle. Aquí comenzó una gran batalla, ¿sí o no?
una guerra entre ángeles. Los ángeles se dividieron en dos bandos. Unos leales a Dios, comandados por Miguel. Otros rebeldes a Dios, comandados por Lucifer. Fueron expulsados y botados. Ahora, en estos dos bandos, luego interviene el hombre. Y en esta gran guerra entre el bien y el mal, entre los ejércitos de ángeles leales a Dios y los ejércitos de ángeles rebeldes a Dios, la humanidad intervino tomando parte ¿con cuál de los dos bandos? ¿Con cuál de los dos bandos entramos nosotros? ¿Nosotros nos mantuvimos leales a Dios o rebeldes a Dios? Definitivamente, con tristeza hay que decirlo. Y si tienes duda, mira el periódico de mañana y vas a ver las noticias de cómo en una forma impresionante la humanidad no hace otra cosa sino que desobedecer a Dios. Y eso se llama pecado. Y qué tristeza que nosotros quedamos subyugados, esclavos de estos señores. Y por eso el Señor necesitó mandar un Salvador, que ese es el tema de mañana. ¿Cómo Cristo nos saca de este problema? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo muriendo ganó? Porque yo entiendo que el que gana es el que queda vivo y el que se murió perdió. Sin embargo, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Que Él muriendo ganaba. Eso es el tema de mañana. ¿Justicia o amor? Ok, así que, sin embargo, aunque en el gran conflicto entre el bien y el mal, los seres humanos estamos metidos en este problema, con ellos, el ángel Gabriel le dice a Daniel, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Cómo así que Miguel, si es el comandante de los ejércitos leales a Dios, él es nuestro príncipe cuando nosotros estamos en pecado? ¿Cómo es eso? Eso lo vamos a entender ahora más adelantico. En el tercer pasaje de la Biblia donde aparece el nombre Miguel es en Daniel 12:1. Daniel 12:1 y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Mire cuál es su rango. Él es el gran príncipe. Yo le hago una preguntita. ¿Ustedes saben los príncipes hijos de quién son? Para que una persona sea príncipe, tiene que ser hijo de quién? De un rey. Quien quiera que sea este Miguel, su padre es rey. Porque él es el gran príncipe, lo dice Daniel 12:1. Vamos a ver ahora quién es él. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cómo así? Miguel, el gran príncipe, hijo del rey, se levantará y dice que él está de parte de nosotros, porque el ángel de Dios viene a la tierra y le dice a Daniel, que es un ser humano, uno de la raza humana, le dice, mira, Miguel, el gran príncipe, él está de parte de ustedes. Oye, pero si nosotros estamos en rebelión con Dios, contra Dios, estamos en pecado, estamos separados de Dios, hacemos más la voluntad de Satanás que la de Dios. Y como todavía en esas condiciones, él, el comandante Miguel, está de parte de nosotros. En el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, Miguel ha intervenido para ayudarte. Él está de parte tuya en esta gran batalla. Por ahora yo les puedo decir, quien quiera que sea Miguel, gracias. Porque estamos metidos en un lío bien grande. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Pecado, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso es un lío. Algunos dicen, ay, tengo un problema, estoy metido en un tremendo problema, me van a quitar la casa, me van a embargar. Ay, estoy metido en un gran problema, me van a embargar el sueldo. Pues déjame decirte que aquí el gran problema no es ni la casa ni el sueldo. Tú te vas a morir. Ese es el pequeñito problema que tenemos, que todos vamos a terminar en el cementerio. Y alguien dirá, bueno, pero es que eso es normal, de algo tenemos que morirnos. Pero es que Dios no nos creó para que tú termines muerto, vuelto polvo. Dios te creó para que tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. Así que Miguel, el comandante, interviene en el gran conflicto y toma parte con nosotros. Gabriel le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miren esos tres pasajes donde aparece Miguel. El cuarto pasaje donde aparece Miguel está en el libro de Judas.
Judas está justo antecito de Apocalipsis. Justo antes de Apocalipsis. Usted busca Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se devuelve uno. Este Judas no es Judas Iscariote. No es el Judas que vendió a Jesús. Era otro Judas. Es que en la época de Jesús, Judas era un nombre muy bonito. Todos los papás le querían poner al hijo Judas. En los tiempos de Jesús, llamarse Judas era como hoy llamarse Juan Carlos. Pero después que el Judas ese vendió a Jesús, nadie más le quiso poner a su hijo Judita. Nadie le quiso poner más, nadie Judas. Entonces, habían muchos Judas en los tiempos de Jesús. Este Judas es otro. Este Judas es un apóstol. Y entonces, en el libro de Judas, versículo 9, aparece nuevamente Miguel, el nombre Miguel, y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, peleando siempre, el comandante de los ejércitos celestiales peleando y luchando contra el comandante de la rebelión. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. Ahora noten qué rango tiene Miguel. ¿Cuál de estos rangos tiene Miguel? Miguel es ¿qué? Arcángel. El rango más elevado de las huestes celestiales. La palabra arcángel está compuesto por el prefijo arc y la palabra ángel. Arcángel. Ese arc es un prefijo gramatical que es un superlativo. En inglés es arch. Arch. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién es más poderoso? ¿Un millonario o un arquimillonario? ¿Ah? Dice, oye, ese hombre es millonario. Y el otro le dice, ¿millonario? No, es arquimillonario. ¿Qué quiere decir eso? Mucho más que millonario. ¿Se acuerdan esas tiras cómicas que leíamos de niños? De aquel superhéroe que sus enemigos eran tan malos que decirle enemigo se quedaba cortito. Así que él no tiene enemigo, tiene archienemigos. Ya se les olvidó. Así que arc es más que los ángeles. Arcángel significa el principal ángel. Ese es Miguel, su rango. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ahora, ¿por qué peleaban? Disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Resulta que si ustedes miran la vida de Moisés en Deuteronomio 34, Moisés, Dios lo llama a la cumbre del Pisga, desde los campos de Nebo, le dice, suba a la cumbre del Pisga, le muestra toda la tierra prometida y le dice, allí van a entrar todos, pero tú no vas para allá. ¿Cómo, Señor? Pero me los aguanté 40 años y ahora que voy a entrar, no vas a entrar, tú te quedas aquí. Y dice la Biblia que Moisés murió en la cumbre del Pisga. Y dice, y lo sepultó en el valle. ¿Quién lo sepultó? ¿Quién sepultó a Moisés si no había nadie con él allá? Solo Moisés y Dios hablando. Y dice, murió en la cumbre del Pisga y lo sepultó en el valle. Y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Quién fue entonces quien sepultó a Moisés? El entierro más espectacular que se haya hecho en esta tierra, el de Moisés. Su cuerpo muerto fue cargado por ángeles. Muere en la cumbre, pero lo entierran en el valle, en un lugar solitario. Solo quien lo enterró sabía dónde estaba enterrado, Dios. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó, no dice. Pudieron ser semanas, meses, años, no sabemos, no nos pongamos a inventar. Pero en algún momento, el arcángel Miguel desciende del cielo a la tumba de Moisés. Los ángeles abren la tumba y viene a resucitarlo. ¿Por qué sabemos que vino a resucitarlo? Porque recuerden que cuando Jesús vino a esta tierra, subió al monte de la transfiguración. ¿Y quiénes le aparecieron a los dos lados? Moisés y Elías. Elías fue llevado en en carro de fuego. Pero Moisés había muerto, pero en algún momento fue resucitado y también fue llevado al cielo. Y ahora vienen juntos Moisés y Elías a hablar con Jesús. Pues aquí está el texto donde el arcángel Miguel lo va a resucitar y apenas está el cuerpo, todavía no está vivo, y aparece Satanás. ¡Ey! ¿Para dónde llevas eso? ¿Cómo así que te lo vas a llevar?
Sí, lo voy a resucitar, él es mío. No, 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 él es mío. No, no es tuyo, es mío. Pero si él pecó, asesinó a un egipcio y tú mismo no lo dejaste entrar en la tierra prometida, ¿qué te pasa? Es mío, ¿por qué me vas a robar lo que es mío? Él está en pecado, murió en pecado, es mío. Y comenzaron a pelear el arcángel Miguel con Lucifer. ¿Por el cuerpo de quién? De Moisés. Al final, Miguel nuevamente ganó. Lo reprendió. Igual se llevó a Moisés. Lo que a mí me preocupa de este pasaje bíblico, queridos amigos, es que Satanás en su lista, en su libretita, tenía anotado como propiedad de él, ¿a quién? A Moisés. Y si Satanás se atrevió a tener anotado como propiedad de él a Moisés, que abrió el mar rojo en dos, y ustedes saben todo lo que hizo Moisés con el poder de Dios, y dice, este es mío, ¿ustedes creen que tendrá mi nombrecito también por ahí anotado? Y no te rías, que el tuyo también debe estar en la misma lista. Ahora bien, ¿necesitamos a alguien que nos defienda? ¿Sí o no? Sí. Y este es el tiempo para buscarlo. Estamos viviendo el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia, porque Satanás está en serio en esto. Y si tenía anotado a Moisés como de él, yo creo que los demás también estamos en esa lista. Y necesitamos que nos defienda alguien muy poderoso capaz de derrotarlo. Miguel. Amén. Por eso a Daniel se le dijo, Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es que necesitamos que alguien nos defienda de estos ángeles rebeldes. Amén. Así que ahí está nuevamente un pasaje donde aparece Miguel. Y el quinto pasaje donde aparece Miguel lo vimos ayer. Apocalipsis 12, 7 al 9. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, sino que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado por tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás que engaña al mundo entero. Bueno, 5 pasajes y Cristo siempre ganando. Siempre ganando. Nunca ha sido vencido. Pero en estos pasajes donde mencionan que Miguel es el arcángel, si ustedes miran en 1 Tesalonicenses 4:16, se relaciona la voz del arcángel con la segunda venida de Cristo, y es la voz del arcángel la que resucitará a los que murieron en Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿qué más? Con voz de arcángel, el rango de Miguel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos llama la atención que se relaciona la voz del arcángel en la segunda venida de Cristo con la resurrección de los justos. Y en San Juan 5:28 corrobora que dice, cuando dice, y viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y saldrán unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que algo tiene que ver la voz del arcángel con la resurrección de los justos el día de la segunda venida de Cristo. Ahora bien, allí aparece Miguel solamente 5 veces el nombre. El nombre Miguel viene del hebreo, si me alcanzan a ver, a leer desde allá, el hebreo Micael. Micael. De ahí se desprende el inglés Michael, el español Miguel, en hebreo Micael. Todos los nombres bíblicos que tienen la partícula el, Ezequiel, Daniel, Joel, Emmanuel, Israel, Ismael, ¿sí? Ese él tiene algo que ver con Dios. Israel significa el que vence con Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Así que todos los nombres, Emmanuel significa Dios que vino a vivir con nosotros, Cristo Jesús. Amén. O sea, el nombre que tiene, los nombres hebreos que tienen ese él, el significado, algo tiene que ver con Dios. Otros nombres hebreos tienen ese él no al final, sino al inicio. Entonces tenemos Elizabeth, Elías, Eliseo, Elcana.
Entonces, algo que ver con Dios. El significado de ese nombre tiene algo que ver con Dios. El nombre Micael o Miguel significa quien es como Dios. ¿Qué significa? Quien es como Dios. Entonces, ¿será que la Biblia afirma que de las miríadas, millares y millones de ángeles del cielo, uno llamado Miguel, él es como Dios? ¿Será que es eso lo que la Biblia está diciendo? Vamos a ver si esto es así. Vamos a ver ahora unos ejemplos bíblicos donde aparece este personaje hablando con muchas personas. Está en casi cada página de la Biblia. Pero antes de ver, yo quiero que veamos un hecho bien conocido de todos y aceptado sin ningún problema por la cristiandad mundial. Yo les pregunto, ¿Jesucristo es Dios hecho hombre? ¿Sí o no? Amén. Dios es todopoderoso. ¿A él algo le impedía volverse bebé? ¿Hacerse humano? ¿Crecer en este mundo como un niño? ¿Algo le impedía? No, porque él es todopoderoso. Y si es todopoderoso, quiere decir que todo lo puede. No puede decir, no, él no se podía hacer niño. No, ¿cómo se le ocurre Dios en pañales? Pues sí, la Biblia dice que él se puso en pañales. Porque es todopoderoso. Pero noten algo, abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo capítulo 1. Si yo hago aquí una línea que representa la historia de la humanidad, vamos a poner por aquí el punto donde nace Jesús. Nace Jesús. A los 33 años y medio muere por nosotros en la cruz. Hoy vivimos aquí, en el 2005. Vamos a poner ese ejemplo. Esta es la historia. Aquí la creación. O sea, Adán, que tenía 48 horas de haber sido creado. Miren qué dice Mateo 1 acerca del momento en que el ángel le anuncia a José el nacimiento. En el versículo 21, el 20, y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor. Y noten que menciona un ángel del Señor. El artículo una es un artículo indefinido. Cuando yo te digo, préstenme un bolígrafo, cualquiera. Mamá, llegó un carro, cualquiera. Pero cuando yo digo, préstenme el bolígrafo, es uno en particular. Puede ser el mío, que se lo presté a alguien y no me lo han devuelto. Mamá, llegó el carro, es el de la casa, el de la familia. ¿Está bien? Así que noten que aquí está utilizando el artículo un, que es un artículo indefinido, quiere decir cualquier ángel, ¿verdad? Y dice el 20, y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor, cualquier ángel, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A partir de qué momento el Hijo de Dios se comenzó a llamar Jesús? ¿A partir de qué momento? Desde el momento en que nace es que él se comienza a llamar Jesús. ¿Es o no es? Lo acabamos de leer. El ángel le dijo a José, ella va a dar a luz un niño y llamarás. De aquí en adelante, él se va a llamar Jesús. Desde que nació, creció, predicó, murió, resucitó, se fue para el cielo y se sigue llamando Jesús y por la eternidad se va a llamar Jesús. Pero ¿a partir de qué momento él se comenzó a llamar Jesús? De su nacimiento en Belén para acá. ¿Está bien? Y llamarás su nombre Jesús. La pregunta es, el Hijo de Dios, el que se sienta a la diestra del Padre,
comenzó a existir de Belén para acá o ya existía? Ya existía, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo se llamaba? Porque él, a partir del nacimiento, es que se comienza a llamar Jesús. El ángel le dijo, y llamarás su nombre Jesús. Busquen conmigo en sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y Jesús está orando justo antes de ir a la cruz. Una noche antes de ir a la cruz, está orándole al Padre. Y mire lo que Jesús le pide al Padre la noche antesito de ir a la cruz. O sea, digamos aquí, ahí, la noche antes de ir a la cruz, Jesús ora. Y mira lo que Jesús le pide al Padre. Versículo 5. San Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, él está orando desde el planeta Tierra en rebelión, en pecado, le está orando al Padre que está en el tercer cielo en su trono. Y él le dice en oración, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, él aquí, antes de ir a la cruz, le está pidiendo al Padre que lo vuelva a poner al lado suyo para tener aquella gloria que tuvo con él. ¿Desde cuándo? Mire la creación. ¿Desde que el mundo comenzó a existir? No. ¿Desde cuándo? Antes que el mundo fuese. Una eternidad bien impresionante hacia atrás. Ya el Hijo estaba sentado aquí con el Padre. Ya existía, pero no se llamaba Jesús, porque se comenzó a llamar Jesús fue de aquí para acá. Ahora bien, ¿qué identidad tenía el Hijo de Dios antes de venir a este mundo a la crucifixión? ¿Cuál era su identidad? Ahora vamos a ver si el nombre Miguel, que significa quien es como Dios, es el mismo que siglos después nace en este mundo como un bebé y se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Sea Miguel como un ángel o sea Emmanuel como hombre, es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es un Dios tan maravilloso que Él no está ya en su trono y de ahí no se baja. Él no es de aquellos jefes que le dice a los ángeles, cuidado, me suben las graditas porque los fulmino. Guarden su distancia. Nunca olviden que yo soy su Dios. Ustedes solo son ángeles. Así que guarden su distancia. No, Él no es de esos. Él es de los que se sienta en el trono, pero luego se bajaba y le echaba el brazo a Gabriel y a los demás ángeles y andaba con ellos y salía con ellos. Y siglos después dijo, voy para la tierra, pero voy a ir como uno de ellos, para vivir como ellos, con ellos, sufrir lo que ellos sufren, para ser su amigo. Y así como el Hijo de Dios, en un momento de esta historia, decidió venir a este mundo y tomar forma humana, queridos amigos, ya siglos atrás el Hijo de Dios había descendido de su forma de Dios y había tomado forma de ángel. Y déjame decirte que si tuvo el poder para tomar forma humana, nada le impedía tomar forma ¿de qué? De ángel también. Y es el que encontramos en la Biblia como el arcángel Miguel. Pero yo les dije que si no se lo mostraba en la Biblia no me lo creyeran. Así que tengo que mostrárselo. Rápidamente, busquen conmigo Éxodo. Éxodo, capítulo 3. Ahí está Moisés, cuidando las ovejas, pastor de ovejas por 40 años. Y Moisés está en un paraje lejano. Éxodo 3, del 1 al 6 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. Noten que ahora no dice un ángel del Señor. No es el artículo un indefinido, es el artículo el definido. Se le apareció el ángel de Jehová. Voy a anotarlo, vamos a anotarlo aquí. Se le apareció el ángel de Jehová. ¿Y en qué forma? En la forma de una llama que ardía en fuego
y la llama no se consumía. ¿Por qué esa forma? Acuérdense que los ángeles pueden tomar la forma que ellos quieran. Así que se le apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Y cómo, cuando aparece, qué le dice? Dice la Biblia en el versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza arde y no se quema? Tan raro ese arbusto, mire, envuelto en llamas, pero no se consume. Voy a ir a ver. Y Moisés comenzó a acercarse a la zarza para verla bien de cerca. Estaba intrigado por qué la zarza ardía y no se quemaba. Lo que Moisés no sabía era que la zarza, además de no quemarse, hablaba. Dice versículo 4. Viendo Jehová. Cuando la Biblia dice Jehová, ¿quién está hablando ahí? Dios. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Pero un momentito, no, el que estaba en la zarza no era el ángel de Jehová, pero ahora dice que es Dios. ¿Por qué dice que el ángel de Jehová es Dios? Pregunto, ¿el Hijo de Dios es Dios? Sí. ¿El Hijo de Dios, si tiene forma humana, es Dios? ¿El Hijo de Dios, si tiene forma de ángel, sigue siendo Dios? Sí. El jefe es el jefe, así está en pantaloneta. ¿Sí o no? Así que Él es el Hijo de Dios y es Dios con el Padre, tenga la forma que tenga. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Y dijo, ahora una preguntita. A Moisés le hacen quitar las sandalias porque el lugar es santo. ¿Quién es el único que con su presencia hace santo un lugar? Dios. Así que este ángel de Jehová le dice que se quite los zapatos porque el lugar es santo. Ustedes pueden buscar en sus Biblias las apariciones de otros ángeles y ninguno le pide a la gente que se quite los zapatos. El ángel que le aparece a María: María, bienaventurada eres, el Señor es contigo, vas a tener un bebé. Y no le dijo: oiga María, quítese las sandalias que el lugar es santo, porque la presencia de un ángel no hace santo un lugar. Solo la presencia de ¿quién? De Dios. Y este llamado el ángel de Jehová le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que está pisando santo es. Y si queda alguna duda, el siguiente versículo, el 6, dice: y dijo, mire cuando habla el ángel de Jehová cómo se identifica. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés entendía que el ángel de Jehová y Dios eran ¿qué? El mismo. Como usted y yo, cristianos después de Cristo para acá, entendemos bien claro que Jesús, hombre, y Dios son el mismo. Amén. Alguien dirá: bueno, ¿será que es que esa parte se equivocaron en la Biblia? ¿No? Debe ser. Pudiera ser si Éxodo no lo hubiera escrito Moisés. Vamos a suponer que Éxodo lo hubiera escrito Josué. Entonces Josué está contando lo que le pasó a Moisés. Pero resulta que Éxodo lo escribió ¿quién? El mismo Moisés. Y él está diciendo en el versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová. Y luego dice que ese ángel de Jehová es Dios y que le manda a quitarle el calzado de sus pies porque la tierra es santa. Y luego le dice que cuando el ángel de Jehová habla, dice: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Otro pasaje. Eran 4 ejemplos, pero por razones de tiempo le voy a dar 2. Jueces, capítulo 13. Jueces. Jueces, capítulo 13. El nacimiento de Samsón.
Jueces 13. Los que están tomando nota pueden anotar Josué 5, 13 al 15. Josué 5, 13 al 15. Ahí está Josué mirando Jericó. De repente mira hacia atrás y viene un guerrero, un varón con una espada desenvainada, listo para atacar. Josué yendo hacia él le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Josué 5, 13 al 15. Y Josué le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, ya vimos ahorita en Daniel quién es el que llaman el gran príncipe, Miguel. Y el príncipe del ejército de Jehová le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. ¿Dónde habíamos escuchado esas palabras antes? A Moisés. Así que el que apareció transformado en una zarza que ardía y no se consumía, ahora aparece en forma de un soldado comandante con su espada en la mano. Le está diciendo: Josué, vamos a destruir esa ciudad. Usted lleve a su ejército y dele vueltas allá a la ciudad y griten y toquen trompeta. Yo me encargo con mi ejército de tumbar los muros. Era Miguel, el comandante del ejército celestial. En Jueces 13, el nacimiento de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón, no? El fortachón. Jueces 13. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Versículo 2. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. Ahora yo les invito para que ustedes en sus Biblias, en sus casas, busquen todas las apariciones de el ángel de Jehová. Era Cristo, el Hijo de Dios, viniendo a este mundo una y otra vez para ayudar a su pueblo que estaba esclavo de estos ángeles malvados. Ha estado visitando nuestro mundo y hablando con los patriarcas. El ángel de Jehová, Miguel. Y dice allí que a esta mujer que era estéril, la esposa de Manoa, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero aquí concebirás y darás a luz un hijo. Y le da unas instrucciones: el niño no beberá cerveza, ni licor, ni comerá por ahí, ni salchichas, ni nada que contenga chancho, ni cerdo, porque eso perjudica la salud, y tú en el embarazo te vas a cuidar de esto. Y le dio unas instrucciones de salud. La mujer que era estéril, ¿a quién creen que le quería dar la noticia que iba a ser mamá? ¿A quién? A su esposo, así que salió corriendo. Y dice el versículo 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido. Y yo quiero que ustedes pongan especial cuidado en el versículo 6. Ella hace una descripción de cómo es un ángel. Y déjenme decirles que Satanás nos ha mantenido engañados por mucho tiempo como son los ángeles. Mire la descripción que ella hace de un ángel. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. ¿Cómo son los ángeles? Temible en gran manera. Acuérdense que nosotros fuimos creados poco menor que los ángeles. Ellos son más grandes que nosotros. Su aspecto como el de aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Pongan cuidado cuando ustedes leen la Biblia. Cada aparición de los ángeles que Dios envía a la tierra para dar un mensaje de ánimo, ¿sí? Siempre el ángel, antes de dar el mensaje, tiene que decir esta frase: no temáis. ¿Qué cara tendrá la gente cuando los veía que? Y el ángel venía a darle un mensaje, hasta María. Lean la aparición del ángel Gabriel a María, le dice: no temas, María, el Señor es contigo. ¿Qué cara tendría María contra la pared? Bueno, alguien dirá: es que las mujeres chillan por todo. Pero déjenme decirles que los pastores de Belén, todos hombres, machos bien machos, cuidaban las ovejas durante toda la noche, cuidaban las ovejas a la vigilia de la noche,
y le apareció un ángel del Señor. Y antes de darles la buena noticia que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ¿qué tuvo que decir? No temáis. ¿Qué cara tendrían los pastorcitos? Así que el aspecto de los ángeles de Dios ellos son guerreros poderosísimos. El ángel que vino a la tumba de Jesús para la resurrección, cuando tocó tierra, ¿qué pasó? La tierra tembló. El ángel nomás toca tierra y dice que hubo un terremoto. Y el ángel con una sola mano quitó la piedra que le habían puesto como 20 hombres. Y los soldados romanos desmayados del susto. Guerreros poderosos. Ahora, ¿cómo nos ha metido Satanás la idea de cómo son los ángeles? Gracias a las expresiones artísticas, esculturas o dibujos. Un ángel es una figura femenina con alas. Eso es un ángel. Y uno dice, ay, tan lindo, tiene un rostro angelical, delicado. No, ellos son guerreros, poderosos. Así que una figura femenina con alas, eso es un ángel. Y los ángeles no son así. La mujer lo describe y dice, yo lo vi con estos ojos, temible en gran manera. Y dice ella, del susto no le pregunté ni cómo se llamaba, ni él me dijo tampoco su nombre, ni de dónde vienes. Imagínense eso. Entonces, otra figura de los ángeles que nos han metido mucho es unos bebecitos medio regordeticos, con unas alitas así chiquititas, yo no sé cómo vuelan con ellas. Esos no son ángeles. Los ángeles de arriba, mire, dicen, mire, que esos somos nosotros. Claro, ¿tú qué vas a confiar en la protección de Dios si los ángeles son unos bebecitos que andan revoloteando como maripositas? Tú necesitas que te cuide alguien bien poderoso. Pues déjame decirte que la Biblia habla de guerreros muy poderosos. Amén. Ella lo dijo, temible en gran manera. No le pregunté su nombre, ni él me dijo su nombre. Entonces ella le cuenta y me dijo, voy a ser mamá, vamos a tener un bebé y todas esas cosas. El esposo se puso feliz y le dijo, yo tengo que pedirle a Dios que venga de nuevo ese ángel. ¿Pero quién era? El ángel de Jehová en persona. El comandante de los ejércitos celestiales en persona había venido a la tierra a hablar con ellos. Ahora miren lo que sucede. En el versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová. Esto es bien interesante. Él le ora a Jehová, pero ¿quién era el que había aparecido a la mujer? Jehová. Porque el hijo es tan Jehová como el padre. Entonces oró Manoah a Jehová y le dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón que vino a mí el otro día vuelva a venir y nos cuente más del niño que ha de nacer. O sea, qué pretencioso, ¿no? Que les mandara, ¿qué? El mismo. Que no les mandara otro, el mismo que vino el otro día. Y Dios tan misericordioso, versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios, Miguel, el ángel de Jehová, volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. ¿Quién era el que quería hablar con él? El esposo. Entonces la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira, se me ha aparecido el varón que vino a mí el otro día. Manoah se levantó y corrió y siguió a la mujer y llegó hasta donde él estaba y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer el otro día? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo ha de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué hemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová, versículo 13, le dijo, la mujer se guardará de todo y la alimentación del niño será así. No comerá perros calientes, ni nada de hamburguesa que tengan cerdo, ni salchicha, ni chancho, y nada de licor, y nada de cerdo. Y le dio todas las instrucciones para que el niño fuera, vea, fuerte. Entonces Manoah ahora quiere saber otras cosas. Y dice el versículo 15. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Una invitación, o a un sacrificio o a un sancocho. Te prepararemos un cabrito. Vamos a ver a qué él estaba invitando. Versículo 16. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, o sea, me puedo quedar más tiempo, sí, me puedes detener. Aunque me detengas, no comeré de tu pan. O sea, gracias por la invitación. Pero si quieres hacer holocausto,
ofrécelo a Jehová. La pregunta es, ¿con quién estaba hablando Manoah? Con Jehová, el Hijo de Dios hecho ángel, Miguel. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que ese era el ángel de Jehová, con quien estaba hablando. Ahora, no sabemos por qué el ángel de Jehová no aceptó la invitación a almorzar. No sabemos. La verdad es que Abraham lo invitó una vez. En Génesis 18, Abraham lo invitó a comer. Le dijo, venga, coma pan, mantequilla, queso, leche. Y él dijo, ok. Él y 2 ángeles más. Y almorzaron con Abraham. Pero Manoah lo invitó y él dijo, no. Me puedo quedar, pero no comeré de tu pan. No sé por qué. Cuando Cristo venga y yo esté con él y estreche la mano de Jesús y le decir, oye Señor, ¿por qué con Manoah no comiste? Y él me lo va a explicar. Tal vez me diga, hombre, lo que pasa es que yo antes de salir del tercer cielo comí. Y yo no como entre comidas. No sé que me diga. Pero lo cierto es que con Abraham almorzó y con Manoah no. Ahora miren esto. Entonces Manoah hace el sacrificio. Lo pone allí sobre la piedra, hace el holocausto y el ángel de Jehová al lado. Le está ofreciendo el holocausto a Jehová y tiene a Jehová al lado. Y él no sabe que es Jehová. Y mire cómo termina el relato. Bueno, en el versículo 17 dice, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando tus palabras se cumplan te honremos. Lo que Manoah tiene en mente, queridos amigos, es honrar a este mensajero celestial poniéndole su nombre al niño que ha de nacer. El problema es que no le puede poner el nombre de Dios a Sansoncito. Entonces le pregunta por su nombre y él dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es qué? Admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Es lo que le dice. Esta palabrita admirable ya se las termino de explicar. Mire cómo termina este relato impresionante. Entonces le prepara el sacrificio y sucedió que cuando la llama, versículo 20, aconteció que cuando la llama de fuego subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. ¿Cuándo se dio cuenta con quién había estado hablando? Cuando se fue. Y mire lo que dice Manoah en el versículo 22. Léanlo conmigo. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Queridos amigos, los patriarcas del Antiguo Testamento sabían y tenían bien claro que hablar con el ángel de Jehová era hablar con Dios. Como nosotros los cristianos tenemos bien claros que hablar con Cristo Jesús es hablar con ¿quién? Con Dios. Porque Él tomó forma de ángel para ser uno con los ángeles y luego tomó forma de hombre para ser uno con los hombres. Amén. Tenemos un comandante maravilloso, uno que se junta con nosotros, que es amigo de nosotros. Termino explicando por qué esta palabra admirable. Busquen en sus Biblias Isaías 9:6. Con esa parte vamos a terminar. Isaías 9:6. En el libro de Isaías, siglos después, se anuncia la venida del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Hijo de Dios que viene a esta tierra a salvarnos del pecado. Isaías 9. En sus Biblias, Isaías 9 tiene un título. ¿Qué título tiene en sus Biblias el capítulo 9 de Isaías? Dice, nacimiento y reinado del Mesías. 600 años antes que el Hijo de Dios viniera a esta tierra a morir por nosotros, Isaías lo anuncia. El Mesías es Cristo. ¿Cómo le dijo el ángel de Jehová a Manoah que se llamaba? Admirable. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. O sea, a la raza humana nos va a nacer un hijo de la raza. Va a ser hombre, nacido de nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Luego dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Aquel que habló con Manoah y que le anunció que iba a tener un niño admirable, el ángel de Jehová, era el que siglos después, él mismo también nacería en este mundo para ser nuestro Salvador. Amén. Pero ahí dice el principado sobre su hombro. ¿Qué es eso del principado sobre su hombro? Notemos que aquí hay jerarquías: ángeles, serafines, querubines, arcángel. El mismo Satanás organizó sus huestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales. Cuando hay organización y hay rangos de jerarquía, ¿cómo se diferencian esas jerarquías? Les hago una pregunta. ¿Qué organizaciones tenemos en la tierra que tienen rangos de mando y poder? Ejemplo, las fuerzas militares, las fuerzas armadas. Ahora bien, ¿cómo se diferencia un rango del otro? ¿Porque se visten de verde? No, todos se visten de verde. ¿Cuál es la diferencia? Las insignias. Las insignias, 1 barra, 2 barras, 3 barras, 1 sol, 2 sol, 3 soles, ¿cierto? O sea, esas insignias son las que diferencian un rango del otro. Ahora, ¿y esas insignias dónde las colocan ellos? Sobre los hombros. Y este niño que nos nacería, este hijo que nos sería dado, el principado estaba sobre sus hombros. ¿Qué rango tenía en el cielo? Arcángel, comandante de las huestes celestiales. Amén. Miguel, el Hijo de Dios, quien es como Dios, Cristo Jesús, había ostentado por la eternidad sobre sus hombros las insignias reales del principado, el gran príncipe. Cuando él vino a este mundo, él las trajo. Cuando estaba en el pesebre con María envuelto en pañales, él tenía esas insignias espectaculares sobre sus hombros, ¿sí o no? No las tenía, él se despojó allá, él se las quitó y se hizo siervo. Y es interesante, queridos amigos, que Miguel, que sobre sus hombros había tenido las insignias reales del principado, las insignias del comando, para venir a este mundo, se las quitó. Y sobre sus hombros, ¿qué se puso? Una pesada cruz. ¿Eso es admirable? Eso es admirable. Ese es el Salvador que tenemos. Tenemos un Salvador de oro. Yo termino preguntándoles, el gran conflicto es entre los dos más altos rangos del cielo: el querubín grande cubridor que se rebeldizó contra Dios y el arcángel Miguel, el Hijo de Dios en persona. Ese es el gran conflicto. Ambos se parecían, ambos ángeles, ambos de un alto rango, ambos admirados, ambos gloriosos y esplendorosos. ¿Será que se parecen tanto y por eso hay tanta indecisión entre la gente? ¿Qué problema para que la gente tome una decisión para Cristo? Ay, es que no sé, lo estoy pensando, no me acose. Ay, no, o sea, están indecisos, no saben qué hacer, qué decidir. Pero déjame decirte una vez más, que aunque se parecían en algunas cosas, queridos amigos, la decisión por uno de los dos, no es mucho lo que hemos estudiado hasta que hoy apenas el segundo tema, pero mire, ambos ostentaban rangos elevados de poder y jerarquía, ambos tenían autoridad sobre las huestes celestiales, ambos ocupaban un lugar especial cerca del Padre, ambos gozaban de la admiración y el respeto de los ejércitos celestiales. Pero miren las diferencias. Mientras Lucifer reclama, Miguel se ofrece. Mientras Lucifer dice subiré, Miguel se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Mientras Lucifer pretende un trono, Miguel se humilló y vino a tomar una cruz. Mientras Lucifer quiere ser semejante al Altísimo, Miguel tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Mientras Lucifer viene como príncipe de este mundo, Miguel viene para llevar una corona de espinas y una cruz para morir por ti y por mí. Mientras Lucifer es tinieblas, Miguel es la luz del mundo. Mientras Lucifer tiene el imperio de la muerte, Miguel es la resurrección y la vida. Mientras Lucifer muestra un camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte, Miguel es el camino que lleva al Padre. Mientras Lucifer es mentiroso y padre de mentira, Miguel es la verdad y la vida.
pero sobre todo la diferencia más grande entre los dos, mientras Lucifer es un ser creado, Miguel es creador. Amén. Queridos amigos, Miguel y Lucifer no se parecen en nada. Es fácil tomar la decisión. ¿Cuántos de ustedes en esta oportunidad, colocándose de pie, quieren decirle: Señor, en esta noche no es mucho lo que sé de esto, pero yo quiero tomar parte con Miguel? Colóquense de pie. El pecado es un asunto de decisión. La salvación también es un asunto de decisión. Y lo único que el Señor está esperando de nosotros es una decisión. Amén. Padre Santo y Eterno, en esta noche, definitivamente, Señor, hemos conocido que tú eres un Dios maravilloso. Tú has descendido a estar con tus criaturas. Tomaste forma con los ángeles para ser uno con ellos, ser su amigo, ser su compañero. Y luego viniste a este mundo tomando forma humana para caminar con nosotros, vivir nuestra experiencia y comprendernos mejor. Ahora eres uno de nosotros, eres el Hijo del Hombre. Señor, nuestras vidas queremos poner en tus manos. Tú sigues siendo el arcángel, el que con su voz despertarás en tu segunda venida a los que mueran en la fe de la cruz. Señor, recibe nuestras vidas, todas las ponemos a tus pies, en tus manos, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros, recíbenos como tus hijos. Bendice todos nuestros amigos que hoy nos están acompañando. Toma nuestras vidas enteramente tuyas. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús lo imploramos. Amén.